Amén y gracias a Dios. Mario, muchas gracias por hacerse cargo de la oración. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Eh, Estamos estudiando nosotros lo concerniente al hombre, lo concerniente a las tres dimensiones que nos conforman según la Sagrada Escritura: espíritu, alma y cuerpo. Estamos sobre todo en esta parte que creo yo es de lo más interesante que uno puede aprender acerca de este tema, el tema del andar según el espíritu. Ya vimos los peligros, las leyes, y hoy tenemos que hablar de principios. Principios. Bienvenidos al punto 3 de esta parte 6 que se llama los principios. Los principios. El principio es una base sobre la cual se actúa. No siempre tiene que tener principios, sino siempre tiene que actuar sobre principios. Cuando decimos yo tengo principios, lo que estoy diciendo yo tengo unos códigos de conducta, unos códigos que determinan mi comportamiento. Eso es lo que yo estoy diciendo. Aquí hablamos de los principios de la vida en el espíritu. Hay unas cosas que nosotros tenemos que entender con respecto a la vida del espíritu. El espíritu es atacado espiritualmente por otro espíritu. Parece una redundancia, pero no es redundante. El espíritu es atacado espiritualmente por otro espíritu. Cuando la Biblia habla de una lucha espiritual, no tenemos lucha contra sangre y carne, es porque la lucha no es en la carne. No es en la carne y no es contra la carne. La lucha es espiritual. Cuando decimos que el espíritu es atacado, pues no estamos hablando del espíritu de Dios, porque pues el espíritu de Dios no puede ser atacado, no le podemos plantear como un pulso o un desafío o una pelea al espíritu de Dios con la necia intención de salir de ahí vencedores. Y eso lo sabe el diablo, eso lo saben los espíritus inmundos. Como los espíritus inmundos no pueden pelear directamente contra el espíritu de Dios, porque saben que es una pelea, un fracaso de pelea desde su propio inicio. Sí intentan, no directamente contra el espíritu de Dios, pero sí de manera indirecta, intentan sabotear la obra o la tarea del espíritu. Cuando hablamos de nuestra vida, cuando hablamos de nuestro interior, recuerde usted que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas desde el interior de nuestro ser. Y la primerísima cosa que es hecha nueva en nosotros es el espíritu. Eso es exactamente lo que dice el libro de Ezequiel. Esto ya lo habíamos leído, pero vamos otra vez allá, por favor, para poderlo repasar. Ubicándose en Ezequiel, por favor, ya le digo en dónde. Ezequiel capítulo 36. Sí, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, a partir del versículo 25, 26 y 27, narra esa obra del nuevo nacimiento o de la nueva creación. A partir de ese momento somos nuevas criaturas. Dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Terrible la condición en la cual nos encontramos, ¿no? Antes de la conversión, nos encontramos inmundos, nos encontramos llenos de ídolos. Somos una inmundicia y somos idólatras. Eso antes de la conversión está en la Biblia, ¿no? Hay gente que se cree buena gente. Hay gente que se cree buena persona. Realmente buenas personas no lo son. La Biblia dice, si vosotros siendo malos, indicando que somos malos. Somos gente mala que aprendemos a hacer cosas buenas. No somos buenos. Somos inmundos, estamos llenos de inmundicias y estamos llenos de idolatría. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice que nos limpia de todas nuestras inmundicias y nos limpia de todos nuestros ídolos.
nos limpia de las inmundicias y nos limpia al mismo tiempo de todas nuestras idolatrías. Eso lo hace esparciendo sobre nosotros agua limpia, que es la misma obra del Espíritu de Dios, esparciendo en nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. El versículo 26 dice, 26, os daré corazón nuevo, corazón nuevo. Y después dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta pregunta yo ya la había hecho semanas atrás. Más de uno se rajó ahí. La vuelvo a hacer. Cuando el texto dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿a qué espíritu se está refiriendo? La pregunta es para 15 personas. Así que por favor no se quede ahí como en el anonimato, como si no fuera el asunto también con usted. Bien, dije yo, hace semanas yo hice esta pregunta y la mayoría se rajaron y la acabé de hacer y otra vez todo el mundo se rajó. Qué tristeza. Qué tristeza. Ya no vale, ya no vale. Qué tristeza. Vuelvo y digo, qué tristeza. Lamentable. Lamentable. No se ponga tan trascendental, dirá alguno. No, es triste. O sea, caímos en ese error semanas atrás, estábamos en el mismo texto, leímos el versículo 25, leímos el 26, leímos el 27. El versículo 26 dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y el 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando de dos espíritus diferentes. El versículo 26 habla de un espíritu, en el versículo 27 habla de otro espíritu. Y cuando yo leo, con excepción de Juan Esteban, que responde espíritu humano, cuando yo leo que todo el Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, entonces yo digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reflexione, por favor. Analice, por favor. Haga una pausa. Eso se llama en hebreo Selah. Se encuentra ese término, sobre todo en los salmos. Selah. ¿Qué significa Selah? Significa haga una pausa y analice. Haga una pausa y reflexione. Haga una pausa y considere. No, aquí no puede estar hablando de ninguna manera del Espíritu Santo en el versículo 26. La razón es lógica, la razón es doctrinalmente lógica. No puede poner su espíritu en mi interior si antes no hay un lugar donde venga a morar. Tiene que poner algo primero en mi interior. Tiene que hacer algo de nuevo primero dentro mío. Y ese es el lugar donde el Espíritu de Dios directamente viene a vivir. Por eso dice el versículo 26, os daré corazón nuevo, nuevo, y pondré espíritu nuevo, nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahora el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora sí, aunque no le estoy preguntando, porque ahí ya sería muy fácil, elemental. Y ninguno ya quedaría como sobrado en la respuesta, ¿no? Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. En el versículo 27 pone su espíritu, no en el versículo 26. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora note usted el cambio tan radical que se da comparando el versículo 25 con el versículo 27. El versículo 25, en ese versículo estamos nosotros en nuestras inmundicias y estamos nosotros en nuestras idolatrías. Y mire la parte final del versículo 27, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Paso de la inmundicia a la obediencia, paso de la idolatría a la obediencia. Eso gracias a que, versículo 26, Él puso un corazón nuevo que tiene que ver con
un espíritu nuevo, espíritu humano nuevo dentro de mí. Y después de eso sí pone su Santo Espíritu, el Ruaj, dentro de mí. Va a ser la misma pregunta que hice semanas atrás. ¿Ha quedado claro esto? Y hace semanas atrás usted me respondió diciendo: bien, vamos a hacer ese mismo ejercicio dentro de unas semanas. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero eso tiene que quedar sumamente claro. O sea, es que esta es nuestra vida, por favor. Esta es nuestra vida. El entendimiento de estas verdades, de eso depende nuestra vida, de eso depende nuestra existencia, de eso depende nuestro crecimiento, nuestra edificación. Entonces no puede ser que yo a estas alturas todavía esté patinando o tambaleando con estos temas, con estas doctrinas. No, no. Recuerde que somos nosotros un producto en proceso todavía, pero el proceso tiene que verse adelantado, el proceso tiene que verse lógicamente uh, con un fruto. Entonces, que se vea, que se note ese fruto. Le halago cuando responde bien efectivamente, cuando no, pues a la Biblia dice, en esto no os halago, en esto no os alabo. Bien, ok. Otra vez mirando el versículo 26 y otra vez mirando el versículo 27, note la obra del Espíritu Santo en el versículo 25. Esparce agua limpia. Note la obra del Espíritu Santo en el versículo 26. Coloca un corazón nuevo, coloca un espíritu nuevo. Estaba yo diciendo hace un rato que el espíritu inmundo, o sea, el diablo, busca no directamente, porque como se le enfrenta directamente al Espíritu de Dios no lo puede hacer, pero sí de manera indirecta busca sabotear la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Y nos damos cuenta de ese saboteo. Es más, nos acabamos de dar cuenta de ese saboteo. Porque en el versículo 25 habla de agua limpia y estaba yo diciendo, es la obra del Espíritu Santo esparciendo agua, es decir, esparciendo el conocimiento en nuestras vidas. Cuando el conocimiento está claro, está exacto, ahí está la obra del Espíritu Santo intacta. Cuando el conocimiento se comienza como a embotar, como que yo no me acuerdo bien, como que todavía patino con doctrinas, como que todavía patino con versículos, como que todavía como que resbalo en parte del conocimiento que yo he recibido, eso es un saboteo del mismo diablo. Y es un saboteo del mismo diablo compinchado o confabulado con nuestra propia carne. No solamente en el versículo 25, sino en el versículo 26. En el versículo 26 se habla de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Y estaba yo diciendo al comienzo, el espíritu es atacado espiritualmente por otro espíritu. ¿Quién es el espíritu que ataca? El diablo. ¿Quién es el espíritu atacado? No el espíritu de Dios. No puede ser atacado directamente. Entonces, ¿qué espíritu es el que ataca al espíritu del diablo con el fin de sabotear la obra del Espíritu Santo? Mi espíritu. Mi espíritu es atacado, ¿no? A mi espíritu le pasa muchas veces lo que le pasa a mi cuerpo, lo que le pasa a mi alma. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa a mi alma? Se enferma, se debilita.
se embota. Y eso lo enseña la Sagrada Escritura en muchísimas partes. La Biblia habla del espíritu angustiado. Bueno, todavía están escribiendo, entonces yo espero que escriban. Esperemos. Por ejemplo, Isaías capítulo 61, versículo 3. Búsquelo. Isaías capítulo 61, versículo 3. Me avisa, por favor. Ya, muy bien. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. No. ¿Qué le puede pasar al espíritu? Se puede angustiar. Y se puede angustiar de ahí en adelante, pues el espíritu se puede estresar, el espíritu se puede deprimir, el espíritu se afana, el espíritu se vuelve melancólico, el espíritu se deprime, el espíritu se enferma. Hay enfermedades que pertenecen al espíritu. El espíritu se agobia. Así como el alma se enferma, David dice, mi alma está enferma, así como el cuerpo se enferma. Desde el cuerpo podemos nosotros entender parte de lo que le pasa al alma y parte de lo que le pasa al espíritu, ¿no? El cuerpo se enferma, hay enfermedades físicas. El alma se enferma, hay enfermedades que pertenecen al alma, es decir, psicológicas. El espíritu se enferma, hay enfermedades que pertenecen al espíritu, es decir, enfermedades espirituales. ¿De dónde vienen esos ataques? Del espíritu inmundo. ¿Para qué vienen esos ataques? Para aplacar, sabotear, apagar, resistir la obra del Espíritu Santo en mi vida. Lo terrible de todo esto es que cuando hablamos del demonio, cuando hablamos de Satanás, recuerde usted que cuando hablamos del espíritu humano, el espíritu humano está dentro nuestro, mientras que el espíritu del diablo está afuera. De modo que si él va a tocar la parte más interna de mi ser, que es mi espíritu, mi hombre interior, lo hace a través de un infiltrado que tiene aquí, a través de un infiltrado que tiene en mi ser. ¿Cómo se llama ese infiltrado? Es un infiltrado del mismo diablo. Y eso lo sabe perfectamente Dios. Es un infiltrado del mismo diablo. Ese infiltrado del diablo se llama carne. Muy bien. Así se llama el infiltrado del diablo. Se llama carne. Vuélvame a definir, por favor, qué es carne a la luz de la Biblia. ¿Cómo así la carne? ¿Qué es carne a la luz de la Biblia? Y defínalo como si fuéramos niños que estamos sentados en la primera clase, cosa que todo el mundo lo pueda entender. O sea, un premio a lo concreto. Un premio a lo concreto. Pero todavía no hay nada concreto. Sí, pero está compuesta. ¿Pero qué es? A eso le falta algo. A eso le falta algo. Porque está conformada de exactamente lo que usted está escribiendo. Está conformada exactamente de lo que usted está escribiendo. Bueno, Marta Penagos acaba de tener un acercamiento impresionante, porque recuerde, vamos a lo concreto. Si usted le dice a una persona que no conoce, carne es el alma más el cuerpo. No entendí, le va a decir a esa persona.
Pero ¿es el alma más el cuerpo qué? ¿Es el alma unida al cuerpo como para qué? ¿Es el alma confabulada con el cuerpo haciendo como qué? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que decir, exacto, Mario, la carne es la unión del cuerpo y el alma enfocada al pecado. La carne es la unión del cuerpo y el alma inclinada hacia el pecado. ¿Dónde vive la carne? ¿Dónde vive la carne? ¿Dónde vive la carne? ¿Dónde vive la carne? Excelente. ¿Dónde vive la carne? Mire, estamos patinando, de verdad que parecemos como en un suelo jabonoso. Algunos están bien concretos, o sea, en este caso no es todos. Algunos están bien concretos, algunos están como en un suelo jabonoso ahí, como que ya dándose porrazo tras porrazo tras porrazo tras por deje los nervios. Responda bien, por favor, que este conocimiento usted ya lo tiene. ¿Dónde vive la carne? A ver, pues si es cuerpo más alma, ¿dónde vive el cuerpo y el alma? El cuerpo y el alma viven en mí. ¿Dónde más va a vivir el cuerpo y el alma? La Biblia dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vuestro ser, indicando, el espíritu está en mí, el alma está en mí y el cuerpo está en mí. El alma me pertenece, el espíritu me pertenece, el alma me pertenece, el cuerpo me pertenece. Las tres cosas me conforman. ¿Dónde está el cuerpo? En mí. ¿Dónde está el alma? En mí. ¿Dónde está el espíritu? En mí. Entonces, otra vez, ¿qué es la carne? Yo regreso a la respuesta de Mario. Carne es la unión del cuerpo y el alma enfocada, inclinada, obsesionada con el tema del pecado. Ok, ¿dónde vive la carne? Si comenzamos a titubear que el alma vive por allá, que el alma vive por acá, que la dirección del alma es carrera 69F número 9 de 85. Por favor, ¿cuál es la dirección del alma? Sin titubear, sin volvernos ahí un 8, la dirección de la carne. Pues soy yo. ¿Dónde vive la carne? La carne está en mí. Por eso estábamos diciendo hace un rato que el diablo tiene un infiltrado. Cuando hablamos de un infiltrado, estamos diciendo a alguien que tiene allá adentro, muy cerquita al espíritu. Y ese infiltrado se llama carne. Y ese infiltrado lo usa el mismo diablo para, a través de ese infiltrado, que es la carne, sabotear la obra del espíritu que se está haciendo. ¿En dónde? En mi espíritu, en el espíritu humano. Esto tiene que estar claro. ¿Está claro? Y note que aquí no estamos enseñando nada nuevo, o sí estamos enseñando algo nuevo. Aquí lo único que estamos haciendo nosotros es repasando lo que hemos dicho durante otras lecciones, muchas veces en otras lecciones. Esto tiene que quedar claro. Dejemos de patinar, ¿sí? ¿Dónde vive la carne? En Marte, faltó alguno. En Marte, en Mercurio, en Júpiter, en Urano, en Neptuno, en Plutón. No, por ahí está la mente. Por ahí está la concentración. Porque las respuestas, desde cuenta que son muy fáciles, son muy básicas. Cuando usted respondió, la carne vive en mí, pues es obvio que la carne vive en mí. ¿Dónde más va a vivir la carne? Pues no vive, o sea, mi carne no duerme en el cuarto del lado. Mi carne está en mí. Mi carne va conmigo por donde quiera que yo voy. Tremendo que sea la infiltrada del mismo diablo y que el diablo la use para sabotear la obra del Espíritu Santo que se está haciendo en mi espíritu. Ahora, ¿cómo es que el diablo usa mi carne para sabotear la obra del Espíritu Santo que se está haciendo en mi espíritu? Cuando seduce a mi carne, ¿a qué? Eso está requete fácil. Cuando seduce, es que solamente hay una respuesta y es esa. Cuando seduce a mi carne a pecar. Cuando seduce a mi carne al pecado. Recuerde usted, el espíritu anhela las cosas de Dios. El espíritu quiere estar concentrado en las cosas del espíritu. El espíritu quiere estar lleno del espíritu. El diablo lo sabe. Eso de la llenura del espíritu, pues usted lo encuentra.
No os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18. Eso quiere hacer mi espíritu. El diablo lo sabe. Para evitar que mi espíritu se llene de lo correcto, entonces el diablo dice, y la estrategia es, llenemos esta carne de lo incorrecto. Llenemos esta carne de pecado. Llenemos esta carne de mundo. Llenemos esta carne de ansiedades. Llenemos esta carne de afanes. Llenemos esta carne, en ese sentido, llenemos esta carne del diablo. Mientras que el espíritu se llena de Dios, qué tremendo en ese sentido, porque se ocupa de las cosas del espíritu. La carne se comienza a llenar es del diablo, porque se comienza a llenar de las cosas concernientes al mundo, que es el pecado. Eso usted lo encuentra en Hechos de los Apóstoles, búsquelo conmigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Me avisa, por favor. Dice el texto, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Note, en el mismo versículo se menciona a Satanás, en el mismo versículo se menciona el corazón del hombre y en el mismo versículo se menciona al Espíritu de Dios. ¿Lo nota? Que en el mismo versículo se menciona al diablo, se menciona al hombre y se menciona al Espíritu de Dios. Léalo nuevamente, disciérnalo y dígame si lo nota. ¿Nota la mención de los tres? ¿Sí o no? Ok, es de esos versículos espectacularmente profundos, por supuesto. Impresionante lo que dice ese versículo. Está hablando Pedro y le está hablando a un tipo llamado Ananías. Y está hablando del corazón de Ananías. Es decir, está hablando del alma de Ananías, por lo tanto está hablando de la carne de Ananías. Y está diciendo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? El corazón está en el alma está en la carne está en mí. Como diciendo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿O por qué llenó Satanás tu alma? ¿O por qué llenó Satanás tu carne? ¿O por qué te dejaste llenar de Satanás? En este caso está hablando de la posesión de un espíritu inmundo. No, porque dice que lo que ocurrió fue que Ananías terminó sustrayendo del precio de la heredad. Es decir, Ananías terminó incumpliendo una promesa que le había hecho al Espíritu de Dios. Es decir, Ananías terminó pecando, desobedeciendo. Y la terminología que utiliza Pedro es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, es que el diablo a usted lo llenó de cosas que hay en el corazón. O sea, sentimientos contrarios. Dese cuenta de eso. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? El corazón que vive en el corazón. En el corazón están los sentimientos, en el corazón están las emociones. Quiere decir que muchas veces el diablo deposita sentimientos diabólicos, satánicos, sentimientos endemoniados en el corazón. Si hablamos de la mente, lo mismo, pensamientos diabólicos, pensamientos satánicos, pensamientos endemoniados, que no necesariamente tiene que ver con algo vampiresco, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con algo de rito del vudú para que sea satánico, sino que sencillamente, mire, cuando viene la decepción, la desmotivación, la duda, la frustración, la incertidumbre, ¿esos son sentimientos demoníacos o no son sentimientos demoníacos? Cuando viene la ansiedad, cuando viene el afán, cuando viene la preocupación, cuando viene la depresión, ¿eso es demoníaco o no es demoníaco?
Hay cosas que nosotros comenzamos a pensar diariamente y a sentir diariamente y no les paramos bolas o no les prestamos atención. Deberíamos prestarles mucha atención. Pues cuando vienen esos sentimientos de desánimo tal, esos bajonazos en el estado de ánimo tan terribles, algo que no es de Dios está pasando en mí. Y si es algo que no es de Dios, pues es algo que es del diablo y está pasando en mí. ¿Eso quiere decir que el diablo vive en mí? Personalmente no, literalmente no, pero metafóricamente sí. Porque aunque el diablo no vive en mi interior, sí deposita sus larvas, deposita sus huevos dentro de mí. Y cuando esas larvas nacen, crecen y se reproducen dentro de mí, encuentro a mi mente envenenada, ahí muy bien Marta León, encuentro a mi mente envenenada, encuentro a mi corazón envenenado, encuentro a mi voluntad envenenada, encuentro mi estado de ánimo envenenado y yo ya no quiero nada. No es que no me hable que yo no quiero nada, no me hable que yo no quiero saber de nada, no me hable que yo me siento frustrado. No me hable que yo ya perdí el norte, perdí el horizonte. Yo ya no sé ni para dónde vivir, ya no le estoy apuntando a ningún blanco. Pero ¿qué le pasó? ¿No? Si venía bien, sí, venía bien, pero bajó la guardia. Y es precisamente lo que el luchador nunca puede hacer. Es precisamente lo que el boxeador nunca puede hacer. Lo que se le enseña, nunca, por más cansado que esté, nunca, por más agobiado que esté, nunca, por más extenuado que esté, nunca baje la guardia. La guardia es un puño aquí y otro puño acá. Esa es la guardia. Nunca baje la guardia. Porque si usted baja la guardia, le pegaron el primero. Y se lo van a pegar con tal fuerza que si no chupó lona, viene el segundo de una vez. No hay que bajar la guardia. Pero dése cuenta que aquí hay un tipo que bajó la guardia. Y entonces algo le comenzó a pasar en el corazón. Comenzaron a entrar espíritus demoníacos que no se trata de eso. Comenzaron a entrar no espíritus demoníacos, sino sentimientos demoníacos, huevos demoníacos, larvas demoníacas, bacterias demoníacas, amebas demoníacas al corazón, a la mente, a la voluntad, al estado de ánimo. Y entonces que una vez estaba todo emocionado con Dios y en las cosas de Dios, pues ahora ya no está tan emocionado. No solamente le sembraron una larva y otra larva y otra larva. El término que utiliza Pedro es porque llenó. El corazón se lo llenaron. La mente se la llenaron. Su carne fue llena de cosas del diablo. En lugar de ser lleno del Espíritu, en ese sentido, terminó siendo lleno del diablo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Aquí no estoy hablando de posesión demoníaca, no he utilizado ese término acá, no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de ser lleno de las cosas del diablo. ¿Y cómo le parece que un cristiano puede llegar a ser lleno de las cosas del diablo? ¿Cómo le parece que un cristiano, un creyente puede terminar siendo lleno de pensamientos del diablo? Puede terminar siendo lleno de sentimientos del diablo. Su carne puede estar cundida con cosas del diablo. Cundida, así como se le cunde en la cabeza a los niños en las escuelas con piojos. Cundidas. ¿Cómo le parece? La pregunta es para 18 personas. Gracias. Gracias por responder. 12 personas. Gloria a Dios. Claro, hay poseídos, pero no cristianos. No cristianos. Ningún creyente puede terminar siendo poseído por el diablo. Ningún creyente genuino puede llegar a ser poseído por el diablo. Muy peligroso, dice Pedro Felipe. Muy fuerte, pero es la batalla que debemos enfrentar. Total desfachatez, dice la señora. No hay que dar espacio. Excelente.
Efesios capítulo 4, no le dé lugar al diablo. No le dé lugar. Peligroso. El diablo no quiere que nadie busque a Dios y conozca la palabra. Claro. Claro. Muy bien, Mario. Porque es que imagínese un Mario concentrado 100% en las cosas del Espíritu, lleno del Espíritu, full al 100%, 24/7. Para el diablo, eso es un peligro, eso es una amenaza. ¿Qué hay que hacer con Mario? Detenerle esa llenura del Espíritu. Detenerle esa actividad espiritual. ¿Cómo lo detenemos? Comenzamos a sembrar cosas en su mente, comenzamos a sembrar cosas en su corazón, comenzamos a sembrar cosas en su voluntad, en su estado de ánimo. Si se imaginaba que es que el diablo se le iba a aparecer así, como con cachos, como con cola, como con tridente y con una barba larga, ¿sí? Y le iba a decir, soy el diablo y vengo aquí a confrontarlo y a pelear con usted y a destruirlo porque no voy a dejar que siga siendo lleno del Espíritu. Pues el diablo no actúa así. El diablo actúa de manera bien meticulosa, lentamente, día a día. Siembra una cosa y al otro día otra y al otro día otra y así sucesivamente. Esa es la estrategia demoníaca. Muy real porque pasa en el diario vivir, por ende siempre hay que estar pegados de Dios porque muy fácilmente el diablo puede tomar el poder. Además porque siempre está rodeado de muchos sentimientos que no están en nosotros. Exacto. Y lo terrible de esto, señora María, es que se le pasan a uno los pensamientos y uno, imagine lo que estoy pensando, esas tontas. Y uno antes se ríe, el diablo le acabó de sembrar a uno una larva en la mente y uno antes se ríe porque no tiene uno discernimiento de quién es el que lo está haciendo. Entonces uno se imagina que eso es mío, pero no, hombre, porque yo nunca me propuse pensar en eso. Ese pensamiento surgió de un momento a otro así. ¿Por qué surge ese pensamiento de un momento a otro? ¿Lo pone el Espíritu de Dios o lo pone el diablo? No, ¿cómo se le ocurre que el Espíritu de Dios me va a poner un pensamiento así de maligno? Entonces, ¿quién lo hizo? El maligno. ¿Qué debo hacer yo? Contrarrestar. Contrarrestar. Contender. Vigilantes. Grave, cuando no se tiene ese conocimiento, uno creía que eso era normal. Muy bien, Marta Poveda. Pero con ese saber controlamos nuestros pensamientos y manera de hablar. Pero qué tenaz, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora, cuando el diablo le llena a uno el corazón, la mente, el alma, la carne, uno termina, note, haciendo algo contra el Espíritu Santo. ¿Se imagina usted haciendo cosas contra el Espíritu de Dios? ¿Se imagina usted haciendo cosas contra el Espíritu que está trabajando benévolamente en su espíritu? Eso es la tapa. Eso es el colmo. O sea, después de eso, el bajonazo espiritual, el bajonazo emocional es tenaz. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Nosotros eso lo hacemos todos los días. Todos los días. Todos. No hay ni uno de nosotros que se salve de eso. Nosotros hacemos eso todos los días. Nosotros todos los días hacemos cosas contra el Espíritu de Dios. Porque nosotros todos los días pecamos. ¿O no? Porque nosotros todos los días permitimos pensamientos del diablo en la cabeza. ¿O no? Porque nosotros todos los días permitimos sentimientos del diablo en el corazón. ¿O no? Porque nosotros todos los días permitimos palabras del diablo en nuestra boca. ¿O no? La pregunta es para 18 personas. Es una reflexión. Ahora, si quieres, yo la hago por mí, ¿no? Entonces, lastimosamente, yo todos los días hago cosas contra el Espíritu de Dios. Eso es una miserableza completa. Pero yo todos los días lo hago. ¿Por qué? Porque todos los días peco. Lastimosamente. Porque todos los días lastimosamente permito pensamientos del diablo en mi cabeza, permito sentimientos del diablo en mi corazón, permito palabras del diablo en mi boca y permito acciones del diablo en mi cuerpo. Todos los días hago cosas contra el Espíritu de Dios.
Está Juan Esteban contándonos su testimonio. Muy triste, pero así es, dice la señora Estrella. Claro, así es. Tristemente. Sí, este es el momento también para testimonio. Si tiene algún testimonio como Juan Esteban, cuenta. Él dice, a veces entra muy fácil. Sus pensamientos, sentimientos, palabras, obra del diablo. Ok. Todos los días dejamos sembrar ideas. Ah, muy bien, excelente. Todos los días. Pero yo qué culpa tengo si son pensamientos. No, claro que tengo la culpa. A ver. Esto usted lo ha escuchado muchas veces, yo se lo voy a repetir. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Eso yo no lo puedo evitar. Pero sí puedo evitar que esos pájaros hagan nido en mi cabeza. Sí lo he escuchado. Y tiene su sabiduría inmersa. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen por sobre mi cabeza. ¿Cómo yo hago para evitar que los pájaros pasen por encima de mi cabeza? No, yo no puedo evitar eso. Pero lo que sí puedo evitar es que los pájaros comiencen a traer ramitas, porque mire, ramitas. Se paró uno, no pasó nada. Se fue, trajo otro, no pasó nada. Se fueron los dos, trajeron ramitas y más ramitas y más ramitas y más ramitas. Cuando usted se dé cuenta, tiene un nido de cacatúa, la cosa más impresionante sobre su cráneo. Y ahí están las aves anidando sobre su cabeza. Pero yo qué culpa tengo. ¿Cómo así que qué culpa tengo? Le hicieron un nido. Usted los dejó, usted los permitió, usted no confrontó, usted no contrarrestó. Usted no hizo lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia, ya le digo. Lo que dice la Biblia con respecto a esto, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, también lo hemos leído muchas veces. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, me avisa, para leer lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, se nos han dado armas, ¿para qué? Para utilizarlas. Bombardeé, active eso, dinamite eso. Para eso son las armas, ¿no? Señor, por favor, los pensamientos que tengo en mi cabeza. Y el Señor, pero yo le di a usted armas como para qué. ¿Usted cree que yo a usted le di armas como para que cada vez que a usted le pasa algo, usted venga y me busque a mí lloriqueando para que yo le solucione el problema? Si yo a usted le entregué un arma es para que usted la accione, para que usted la use, para que usted se enfrente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué hay que hacer con las fortalezas? Destruirlas. ¿Con qué? Con las armas. ¿Quién las destruye? Dios, pero a través de mí, con el uso de esas armas. El versículo 5 dice, derribando argumentos. ¿Dónde viven las fortalezas? En el mismo lugar donde viven los argumentos. ¿Dónde viven los argumentos? Toda altivez, en el mismo lugar donde vive la altivez. ¿Dónde vive la altivez? Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde vive el conocimiento? En el mismo lugar donde vive la altivez, en el mismo lugar donde viven los argumentos, en el mismo lugar donde viven las fortalezas. Contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde viven los pensamientos? Está muy claro. En el mismo lugar donde vive el conocimiento, en el mismo lugar donde vive la altivez, en el mismo lugar donde viven los argumentos y en el mismo lugar donde viven las fortalezas. ¿Dónde exactamente? Sea claro, por favor. Porque note que habla de conocimiento, pero también habla de altivez. Y la altivez ya pertenece al campo o al ámbito de ¿qué? La altivez es el ser engreído, es el ser orgulloso, es el ser egocéntrico. Excelente, entonces ¿en dónde? Muy bien, en el alma, pues en el alma. Mire, cuando se habla de fortalezas, hay fortalezas tanto en la mente como en el corazón. Hay fortalezas tanto en el intelecto como en los sentimientos. Fortalezas. Después habla de argumentos. ¿Dónde están los argumentos? Esos sí están en la mente, pero la mente está en el alma.
Después habla de la altivez. ¿La altivez en dónde está? La altivez está en el corazón, está entre los sentimientos. El corazón está en el alma. Habla de conocimiento, otra vez la mente. Y habla de pensamientos, otra vez la mente. O sea que está hablando de qué lugar exactamente, está hablando desde el alma. Por lo tanto, está hablando de la carne. Recuerde que el cuerpo no es sino el mentecato ese que siempre le hace caso al alma en todo lo que el alma dice. Realmente la que toma la decisión, realmente la engreída, realmente la obsesiva, realmente la tóxica, es el alma. Y el otro, sí, mi amor. Y ella le hace creer a él que él es el que manda en la relación, ¿no? El alma le hace creer al cuerpo que es importante en la relación. ¿Qué importante va a ser? El alma le hace creer al cuerpo que él es el que manda y el que tiene el control en la relación. ¡Qué pura carreta! Lo que pasa es que el alma necesita, lógicamente, de un cuerpo físico, ¿sí? Para poder expresar su voluntad allá afuera en el mundo. Es decir, para poder pecar. El alma quiere fornicar, necesita un cuerpo para fornicar, ¿o no? El alma quiere embriagarse, necesita un cuerpo para embriagarse, ¿o no? El alma quiere embrutecerse a punta de cigarrillo, necesita un cuerpo para embrutecerse a punta de cigarrillo, ¿o no? Claro. El cuerpo hace todo lo que el alma dice y ahí está el cuerpo envalentonado, chupando cigarrillo y diciendo yo hago lo que yo quiero. Y el alma, sí, papito, tú haces lo que tú quieres, lo que tú digas, mi amor. El alma totea de la risa por allá adentro diciendo, este sí es mucho pelele mentecato. Y es que realmente el cuerpo en esas condiciones y en esa relación, en ese amangualamiento, no es sino un pelele mentecato del alma. El alma es la fregada, la voluntariosa. ¿Conoce alguna mujer voluntariosa? Así es el alma. ¿Conoce alguna mujer así tóxica? ¿Sí? Que siempre lo que ella diga, esa es el alma. Ahí está, esa es ella. Sin nombres propios, por favor. Sin nombres propios. Ah, Mario, eres de nosotros ya. Démosle la bienvenida a Mario, que está más que comprobado que es nuestro. Bien. Ay, Mario, estuvo muy bueno, muy bueno. Mira, Liliana, bienvenido. Bien. Ok, entonces, estábamos diciendo, a ver, armemos todo el rompecabezas con las fichas que ya tenemos. El espíritu del hombre quiere estar continuamente llenándose del espíritu de Dios, de las cosas que pertenecen a, me acordé, de las cosas que pertenecen al espíritu. El diablo sabe eso, que alguien se llene del espíritu continuamente, permanentemente, eso al diablo no le conviene. Porque una persona continuamente llena del espíritu va a utilizar todo el arsenal, todas las armas en contra del reino del diablo, en contra del reino de las tinieblas y le va a desbaratar al diablo su obra. Como Cristo, que se dice que él apareció para deshacer las obras del diablo. El diablo dice, no, este es un peligro. A este hay que detenerlo. ¿Cómo lo detengo? Voy y golpeo al Espíritu de Dios. El diablo dice, ni bruto que fuera, soy diablo, no bruto. Entonces, ¿qué hago? Me meto allá en ese cristiano y voy y le doy una muñequera a ese espíritu humano. No, es que yo no me puedo meter dentro de un cristiano, yo no puedo poseer un cristiano, porque el cristiano ya está poseído, es del Espíritu Santo. Estoy hablando en esos términos así abiertos para que todo el mundo me lo entienda. ¿Cómo yo, como diablo, me meto dentro de un cristiano si allá ya está el Ruaj? Soy diablo, no bruto. Vuelvo y reitero. Entonces toca, dice el diablo, toca desde afuerita. Toca hacer un saboteo allá adentro, pero desde afuerita. Lo hacemos, pues lo hacemos, yo hago uso del mundo, ¿sí? Y hacemos uso del infiltrado que tenemos allá adentro.
Realmente no es un infiltrado, es una infiltrada. Ahí sí que peor. Que se llama carne. Que es el alma y el cuerpo unidos, confabulados, compinchados para pecar. Ay, ay. ¿Cuál es la idea? El saboteo consiste en, a ver, si yo quiero entristecer, abatir el espíritu de ese cristiano o de esa cristiana, me toca llenarle la carne de cosas mías. Estaba ahí hablando el diablo, ¿no? Me toca llenarle la carne de cosas del diablo. Entonces comenzamos a llenarle la carne de cosas satánicas. Pensamientos. Hoy uno, para que no se dé cuenta. Porque es que si le damos 2, 3, 4, 5, de pronto hasta se da cuenta que es que somos nosotros, los demonios. Entonces toca es de a uno. Y si vamos sembrando de a uno, ese es tan troilo que no se va a dar cuenta. Ese es tan caído de la mata que va a pensar que ese pensamiento es de él. Y si no solamente le llenamos la mente, sino también el corazón de sentimientos nefastos, pero de a uno. O sea, uno diario, o uno cada tercer día, o uno cada 8 días. Bueno, la idea es que no se dé cuenta. Que recuerde que el diablo es el engañador. Para que un engaño salga bien, pues tiene que hacerse lo más asolapadamente posible, ¿o no? Para que un engaño salga bien, tiene que hacerse lo más oculto que se pueda. Y el diablo es especialista en eso, es el engañador. O sea, el engañador es el maestro del engaño y el maestro del disfraz. Entonces siempre un pensamiento y usted se le pasó. Usted se quedó así. Se quedó mirando allá hacia las nubes o hacia el horizonte, así. Me dio la cabeza como... De pronto lo dijo o no lo dijo, pero esto que se me ocurre, el diablo este sí es bien, se me ocurre, o sea, el tipo se apropió, él o ella se apropiaron de algo que no era de ellos, ¿sí? De algo que no, que ellos no hicieron nacer, no es innato de ellos, yo se lo puse, yo como diablo se lo puse, y este troilo se quedó pensando en eso, o sea, permitió que la larva, permitió que el huevo se incubara, y dijo, esto que se me ocurre, excelente. Que el diablo no le interesa para nada que usted diga, el diablo me está sembrando pensamiento o sentimiento. No, no, no. La idea es engañarlo. La idea es hacerlo caer. La idea es tenderle una trampa, ¿no? Característica de una buena trampa, que usted nunca se dé cuenta. Usted cayó y, uy, Echeverry. Como que me robaron. Pero entonces, este sentimiento, ya cuando el individuo se da cuenta o llega a ser consciente, ya tiene el alma llena, ya tiene la carne llena, ya tiene la carne cundida, como Pedro le dijo a Ananías, oiga, ¿por qué llenó Satanás su corazón? Desde el original griego dice, oiga, ¿usted por qué se dejó llenar el corazón de las cosas del diablo? Qué tremendo eso, ¿no le parece? ¿Usted por qué se dejó llenar el corazón de las cosas del diablo? Porque realmente es así. No es que el diablo a uno lo llene, es que uno se deja llenar. Y entonces se comienza a llenar el alma, se comienza a llenar el cuerpo, se comienza a llenar la carne y más, más, más. El individuo termina lleno del diablo. En ese sentido, ¿cómo queda el espíritu del hombre? Con la carne llena del diablo, con la carne llena de cosas de Satanás, ¿cómo queda el espíritu del hombre? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Derrotado, sí. Triste, sí. Contaminado, buena palabra. Envenenado, excelente palabra. Totalmente enfermo, claro que sí. Hasta sin, claro, sin ganas.
Y usted dice, sí, yo sé, pero yo le perdí la gana, ya no quiero estar en esta, ya no quiero estar en esta banca, ya no me nace la alabanza, ya no me nace la oración, ya no me nace el ayuno, ya no me nace la Biblia, ya no me nace. ¿Por qué no me nace? ¿Por qué me nace es el mundo? Porque poco a poco se dejó llenar la carne del diablo. Eso no fue de un momento a otro. Eso fue un mensaje al WhatsApp, ahí quedó, un mensaje al Facebook, ahí quedó, una llamadita, ahí quedó, una invitacioncita, ahí quedó, y usted no. Llevo 15 días diciendo las invitaciones que no, pero de labios para afuera su merced. Porque en la cabeza y en el corazón, usted esas invitaciones no les está diciendo que no. Allá dentro de su voluntad, a esas invitaciones, hace rato que le está diciendo que sí. Es más, usted sabe que si le vuelven a insistir, usted cae. Es más, usted sabe que un poquito más de presión y usted cae. Un poquito más de presión y de narices contra el mundo. Es que una cosa es de labios para afuera. No, no, porque estoy consagrado al Señor. No, porque prefiero las cosas del Espíritu. Pero allá adentro estoy aceptando. Allá adentro se está incubando. Allá adentro las larvas están naciendo. Allá adentro ya los gusanos se están moviendo por todo lado. Allá adentro ya hay un veneno que se está regando por todo mi ser. Mi espíritu se encuentra opacado, aplacado. Y eso usted lo puede saber, claro, lo puede saber. ¿Por qué? Por las ganas que va perdiendo, por la iniciativa que va perdiendo, por la voluntad que va perdiendo. Y si usted le añade a que Freddy dijo o Freddy no dijo, ay, ahí sí que peor, porque entonces ya le estoy parando bola a lo que el uno dice o no dice, a lo que el uno hace o no hace. Ahí sí que peor, porque entonces ya me lleno de argumentos para dejar a Dios, botarme al mundo y echarle la culpa a Freddy. O para dejar a Dios, botarme al mundo y echarle la culpa a Mario. Fue Mario. Fue Mario. Y es que lo que me botó al mundo fue ese comentario de Mario que dijo, no me pregunte eso. Eso fue lo que me botó. Mire, y Mario, ¿a mí? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Por qué me echa la culpa a mí? Pero es que así somos. ¿Qué necesito? Una disculpa. Maestro de música que tuve hace unas décadas atrás decía disculpitas, disculpitas, disculpitas. Un señor bastante como de 90 y pico años. Cuando uno nos llevaba la tarea bien hecha, decía disculpitas, disculpitas. Y así somos nosotros, llenos de disculpitas y más disculpitas. Algún pretexto que no se lo cree nadie, ni siquiera la persona que da el pretexto, para botarse en los brazos del mundo. Las redes sociales e internet están haciendo lo suyo. Hay que ocuparse con las cosas de Dios y no dejarse llevar. Exacto. Argumentos de que no debemos ser religiosos. Muy bien. Si esto no es religión, recuerde relación. Pero es que así somos. Lastimosamente. Ok. Ahora, ¿qué hacer cuando el espíritu está tan débil? Cuando el espíritu está tan enfermo. Cuando el espíritu está tan envenenado. Lea conmigo Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Bien, a partir del versículo 15, por favor, Romanos 7:15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Listo. Dice, porque lo que hago, muy bien, no lo entiendo. Muy bien. Pregunta, lo que hago, ¿con qué parte de su ser usted hace? Después le voy a preguntar, la frase dice, no lo entiendo. ¿Con qué parte de su ser entiende? Pero primero, lo que hago, ¿con qué parte de su ser hace? Hace. ¿Con qué parte de su ser hace? Con el cuerpo. Muy bien. Lo que hago, o sea, la acción de mi cuerpo, dice el texto, no lo entiendo. Ahora, ¿con qué parte es que entiende o no entiende? Excelente, muy bien. Ah, muy bien. O sea que lo que pasó hace como una hora fue sencillamente un momento sombrío. Ok, porque está respondiendo muy bien.
Muy bien. No, 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 no. Usted no entiende con el cuerpo. Si quiere entender con el cuerpo, estamos pero groguis. No. Lo que hago con el cuerpo, no lo entiendo con la mente. Un lapso mental. Alguno todavía quedó en el lapso mental, quedó como la cabeza así, 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 así. Lleva una hora así. Lo que hago con el cuerpo, no lo entiendo con la mente, pues no hago, note, no hago con qué parte de su ser usted hace o no hace. Tendría que escribir lo mismo, pero no importa para que lo entendamos todos. ¿Con qué parte de su ser no hace? Excelente, con el cuerpo. ¿Con el cuerpo hace o con el cuerpo no hace? Eso está excelente, muy bien. Pues no hago, después dice, lo que quiero, ya no es lo que entiendo, sino lo que quiero. ¿Con qué parte de su ser usted quiere o no quiere? Muy bien. ¿Con qué parte de su ser usted quiere o no quiere? Con el corazón. O sea, concreto, concreto, bien concreto. Con el corazón. Muy bien. Entonces, mire, lo que hago con el cuerpo no lo entiendo con la mente, pues no hago con el cuerpo lo que quiero en el corazón. ¿Lo entiende así? ¿Cómo le parece si lo lee así? Mire, lo que hago con el cuerpo no lo entiendo con la mente, pues no hago con el cuerpo lo que quiero con el corazón. ¿Lo entiendo o no lo entiende? ¿O es demasiado confuso? ¿Qué cree usted? Está bien, dice Pepe. Que Pepe no tiene... Pepe tuvo un problema hace como una hora, un lapso, que lo dejó así. Pero ya salió del lapso. Y ya está otra vez entre nosotros. Ay, Pepe está escribiendo. Pepe, una broma. Ok. Listo. ¿Está claro? Solamente Pedro Felipe escribió, está bien. O sea, Pedro Felipe a esta altura lo tiene claro. Y el resto ríe y ríe y ríe. Está bien, dice Natalia. Muy bien. Ok, claro, dice Marta Poveda. Estefanía dice claro. Liliana dice sí. Pero dice con la... Marta apenas dice que sí. Mario dice está entendido. Okay. No me pregunte eso. Muy bien, entonces lo que hago con el cuerpo no lo entiendo con la mente, pues no hago con el cuerpo lo que quiero con el corazón, sino lo que aborrezco. ¿Con qué parte de mi ser yo aborrezco? Piénselo. El aborrecer no es solamente del corazón. Ya esto es un compuesto. Ojo, ya esto es un compuesto. Con la mente y el corazón. Excelente. O sea, ¿con la qué? Muy bien, Marley. Con la mente y el corazón. O sea, ¿con qué? O sea, ¿con qué? No, la suma de mente y corazón. Mente más corazón es igual a... Comienza con V, por favor, y termina en D. Es voluntad. Muy bien, Estefanía. Excelente. Muy bien. Y todo el resto ahorita, voluntad, 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 voluntad. Bien, sino lo que aborrezco, ¿con qué? Con la voluntad. Con la voluntad. ¿Qué sería lo contrario a aborrecer? ¿Qué considera usted que es lo contrario a aborrecer? Lo contrario, el antónimo directo de aborrecer, ¿cuál sería? Como apreciar, como amar. Entonces, dése cuenta que el amar, el amor, el querer, el apreciar, es algo que ocurre en el alma, ¿sí? Con lo cual tiene que ver la mente, el corazón, es decir, la voluntad. ¿Qué es voluntad? Voluntad es la suma de lo que yo tengo en la cabeza y lo que yo tengo en el corazón. Voluntad es la suma de lo que yo pienso con mi cabeza y lo que yo siento con mi corazón. La voluntad tiene que ver con la decisión. Toma una decisión con la voluntad, pero eso quiere decir que toma una decisión con base en lo que tiene en la mente
y con base en lo que tiene en el corazón. Aquí dice aborrezco, la aborrece. Lo que aborrezco con la voluntad, eso hago con el cuerpo. Ahora entendamos algo, porque es que esto es un dilema terrible en el cual se encontraba el apóstol Pablo, pero yo le pregunto a usted si usted se ha encontrado también muchas veces con este dilema. Lo que hago, o sea, lo que usted hace con el cuerpo, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque es que no hago lo que quiero con el corazón, no hago lo que quiero en el corazón, sino termino haciendo lo que aborrezco. Sé que eso no es lo que yo tengo que hacer. Sé que no es lo que tengo que hacer. Ni siquiera lo quiero hacer, pero termino en algún momento haciéndolo. Me encanta esa sinceridad. Sí, muchas veces. Yo también hubiese respondido así. Claro, muchas veces. Cosa tan aterradora esto. Ahora, eso revela que dentro de nosotros se libra una qué. Dentro de nosotros se lleva a cabo una qué. Y esa es la prueba contundente que demuestra que eso es verdad. Excelente, Pedro Felipe. Pepe salió Dese cuenta que ahora todo lo responde correcto. Excelente, una lucha, una batalla, lucha, batalla, 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 lucha, lucha, una lucha constante, una lucha. Ahí está. Una guerra. Dentro mío hay una guerra. ¿Que es una guerra en la cual participa el mundo, lo que me rodea? Claro. ¿Que es una guerra con la cual tiene que ver el diablo? Pero por supuesto. Es un fastidio el diablo. Pero sobre todo es una guerra que tiene que ver con el interior de mi ser. El interior de mi ser. Qué aterrador esto. Decimos, diablo sucio y mentira. Claro, diablo. Es que el mundo es, sí, el mundo, pero párele más bolas, préstele más atención a lo que ocurre allá en su interior, allá en el reino de sus pensamientos, allá en el reino de sus sentimientos, allá en el reino de su voluntad, en el reino de sus decisiones, allá en el reino de su estado de ánimo. Allá préstele más atención, párele más bolas a eso que pasa allá adentro. Si usted quiere discernir la obra del diablo en su vida, si usted quiere discernir el ataque del diablo en su vida, tiene que revisar su mente, revisar su corazón y revisar su voluntad. Ahí se da cuenta si está siendo atacado o no está siendo atacado y con qué profundidad está siendo atacado. ¿Qué tanto daño ha hecho hasta el momento el ataque del diablo? Toda clase de seducción, es decir, atracción hacia el mundo, hacia el pecado, tiene que ver con el diablo. Pero no se le va a aparecer con cachos, con cola, con tridente y con barba. No. Aparece en forma de pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, voluntades, decisiones, bajonazos. Usted dice, pero esto como, ¿por qué? Alguna vez alguno que yo le estaba dictando una clase, no lo supo expresar bien, pero yo le entendí. Ese individuo dijo, es que amanecí como incrédulo. No, uno no puede amanecer incrédulo. Pero yo le entendí lo que me quería decir. Amaneció con un bajonazo y dice, ¿pero de dónde? Yo me acosté bien. ¿Por qué me levanto así? De la noche a la mañana. No, no fue de la noche a la mañana. Eso es un proceso de bombardearlo y bombardearlo y bombardearlo hasta que ese es el estado de ánimo resultante. Ahora dice el versículo 16, y si lo que no quiero con el corazón, lo que no quiero hacer, eso hago con el cuerpo, apruebo que la ley es buena. ¿La ley de quién? Que dice el apóstol, la ley es buena. ¿La ley de quién? Está hablando de una ley, está hablando de un mandamiento, está hablando de un estatuto. ¿De quién? Está hablando de la orden de quién. ¿Lo que dice quién? Pues de Dios. Claro. O sea, yo sé que eso no lo debo hacer. ¿Por qué sabe que eso no lo debe hacer? Porque Dios dice que no se debe hacer. Estamos hablando de la ley de Dios. Yo sé que eso sí lo debo hacer, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Es el dilema. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ya no soy yo
quien hace aquello. Ahora, ¿qué parte del ser de Pablo no era el que hacía esas cosas feas? ¿Qué parte del ser de Pablo no era el que se prestaba para esas inmundicias? ¿Qué parte del ser de Pablo no participaba en esas cosas sucias? El espíritu de Pablo. Pero entonces dése cuenta cómo se siente. Y dése cuenta cuál es la parte de su ser que se siente así. Se siente como un miserable. Lo va a decir más adelante. Se siente como un miserable. ¿Qué parte de su ser se siente como un miserable? Su espíritu. En otras palabras, mi espíritu se siente como un miserable cuando la carne hace lo que se le da la voluntad en mi vida. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, mira lo que dice, sino el pecado que mora adentro, infiltrado en mí. El pecado, sabemos lo que es el pecado, cualquier infracción de la ley de Dios. El pecado que mora en mí, exactamente en dónde moraba el pecado. Exactamente en dónde habitaba el pecado. Y dice en mí, pero en mí, ¿en dónde? Si dice el versículo, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que mora en mí, en mi carne. Muy bien, pero Felipe. Demos un aplauso, ya Pepe está nuevamente con nosotros. Muy bien, pero Felipe. De manera que ya no soy yo, no es mi espíritu. Quien hace aquello es el pecado, sino el pecado que mora en mi carne. ¿Guerra o no es guerra? ¿Lucha o no lucha? ¿Batalla o no batalla? Ese cuenta la batalla en la cual se encontraba este hombre, ¿no? Si usted dice, usted supiera lo que pasa dentro de mí, el apóstol Pablo ya lo dejó claro. Yo les dejé escrito lo que pasaba dentro de mí. O sea, lo que pasa dentro de usted, ¿sí? No es una novedad. Lo que pasa dentro de usted, dice Pablo, me pasaba a mí también. Nos pasa a todos. A los que hablan, a los que no hablan, a los que participan y no participan. A los que están siendo sinceros y a los que nos hacemos los que no. Ocurren todos. Así es nuestro interior, lastimosamente. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, y especifica, esto es, en mi carne no mora el bien. ¡Ojo! Eso está durísimo. En mi carne no mora el bien. Dígalo usted allá. En mi carne no mora el bien. En mi carne no vive el bien. Mi carne no es buena. Mi carne es un nido de larvas demoníacas. En mi carne no mora el bien. ¿Cómo lo sabe Pablo? Porque el querer el bien está en mí. El querer el bien está en mí. Reviso mi alma y yo digo, yo quiero hacer el bien. Y termina diciendo, pero no el hacerlo. O sea, quiero hacerlo, pero no lo hago. Deseo hacerlo, pero no lo hago. Pienso hacerlo, pero no lo hago. En mi carne no mora el bien. Eso es lo que vivimos diariamente. Y dice el versículo 19, porque no hago con el cuerpo el bien que quiero con el corazón, sino el mal que no quiero con el corazón, eso hago con el cuerpo. Guerra, lucha, más cruenta, más cruel que la misma lucha contra el mismo diablo. Es más, esta es la lucha contra el diablo, porque le repito, no se le va a aparecer en el cuarto y que, sí, como película, no es la monja la que va a entrar al cuarto, no es el Conjuro 10, y que le va a estrellar la puerta y le va, o sea, si en eso consistiera un ataque demoníaco, y que le tumba la cama y que le da la vuelta y que de repente una mano por la almohada y que de repente la cortina y que las películas tienen la misma escena. Y que la chancleta de movieron solas y que usted vio a las 2 de la mañana una niña con el pelo delante y usted, estoy en una guerra espiritual. Diablo dirá, este sí es bien. No, la guerra espiritual realmente tiene que ver con esto, con invalidarle la parte espiritual, con obstaculizarle el crecimiento espiritual, llenándole la carne de cosas del diablo. Esa es la verdadera guerra espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual.
Pero ¿y las voces que escucho en mi cuarto? Pues créame que mire, si hay un mover demoníaco en su cuarto, usted solamente dice, en el nombre del Señor Jesucristo lo reprendo, fuera, y solucionado el asunto. Si la guerra espiritual tuviese que ver solamente con eso sería muy fácil. Pero como tiene que ver es con una infiltrada que vive dentro de nosotros y no mora el bien en ella, porque el texto dice, en mi carne no mora el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, no es mi espíritu, sino el pecado que mora en mí. ¿En dónde? Ya dijo en el versículo anterior, en mi carne. Así que queriendo yo hacer el bien con mi corazón, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ups, el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? Tenaz. ¿Dónde está el mal? Así como con voz mística. ¿Dónde vive el mal? Y usted responde, el mal vive. Sí, eso me parece terrible escribirlo, pero tiene que escribirlo porque no hay que estar en la Biblia. ¿Dónde vive el mal? Y usted, el mal vive en mí. ¿Exactamente en dónde? Exactamente en mi carne. Porque según el hombre interior, ¿cuál es? Ya lo hemos aprendido. El hombre interior, el hombre exterior. ¿El hombre interior cuál es? Responda, por favor. El hombre interior es, mire, viene Pepe con toda. Viene un vendaval. Eso, tómelo. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿El espíritu se deleita en la ley de Dios o no? ¿Su espíritu se deleita en las cosas del espíritu o no? ¿Su espíritu quiere orar o no? ¿Su espíritu quiere servir o no? ¿Su espíritu quiere predicar o no? ¿Su espíritu quiere cambiar o no? ¿Su espíritu quiere ser transformado o no? Sí, claro, eso es lo que quiere hacer mi espíritu. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Dónde están los miembros? Es fácil, son los miembros del cuerpo. Muy bien, Pepe, miren, ni una mal. Pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente. Ahora aquí comenzamos a ver algo. Desde el primer versículo que leímos, que fue el versículo 14, comenzamos nosotros, el versículo 15, comenzamos a ver algo. Aquí el individuo ya está en un proceso de santificación avanzado. La obra que el Espíritu Santo comenzó en su espíritu, y ojo, que esto lo vamos a conectar dentro de 8 días con lo que viene. Présteme atención a esto. La obra que comenzó el Espíritu Santo en su espíritu, dése cuenta que ya se va trasladando poco a poco. ¿A dónde? Porque él dice, no entiendo. Lo que quiero, no lo hago. Lo que quiere, o sea que ya quiere con el alma. Y aquí dice que ve otra ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente. O sea que hasta con su mente ya quiere. Hasta con su mente ya acepta la voluntad de Dios. Quiere decir que la obra que comenzó en el espíritu ahora se está trasladando ¿para dónde? Eso es muy bueno. ¿A dónde se está trasladando? La obra que comenzó en el espíritu ahora comenzó a abarcar, comenzó a conquistar, comenzó a tomar control de otra parte del ser de Pablo. ¿Qué otra parte del ser? Excelente, Marta León. El alma. Comenzó a tomar el control del alma. Y ahora entienda usted. Ahí fue cuando se rebotó el diablo. ¿Lo entiende? Ahí fue cuando se rebotó la carne. ¿Lo entiende? Porque vea, aquí la parte que sigue rebelde es el cuerpo. Pero dice, ya con la mente o ya con el corazón, ya hay lapsus en donde la mente entiende y ya hay lapsus en donde el corazón ya quiere. Antes no quería. Antes era solamente el espíritu. Pero ahora el alma comienza a responder en función del espíritu. Quiere decir que la obra que comenzó en el espíritu se está trasladando al alma. Quiere decir que la obra que comenzó en el espíritu está abarcando el alma, se está adueñando, se está apropiando también, está conquistando el alma también. Eso es una obra del Espíritu Santo impresionante. Pero ¿entiende usted que ahí fue cuando se rebotó el diablo? ¿Sí lo entiende? ¿Entiende usted que ahí fue cuando se rebotó el mundo? ¿Sí lo entiende? ¿Entiende usted que ahí fue cuando se rebotó la carne? Entonces, no, el diablo dice, no podemos dejar que esa obra del Espíritu Santo pase y el Espíritu se adueñe del alma, porque lo último que va a pasar es que se va a adueñar del cuerpo y ahí sí nos fregamos.
pero acabé de preguntar como 40 veces, bueno, como 4, que si ahí sí lo entendemos, que si entendemos por qué es que el diablo se había rebotado, por qué es que la carne se había rebotado y por qué armaron todo ese conflicto en el interior de Pablo. Si usted lo logra entender en Pablo, lo entenderá en usted. Venga, ¿por qué siento mi carne tan rebotada? ¿Por qué siento al diablo tan rebotado contra mí? Por eso, porque la obra del Espíritu Santo en su espíritu se está trasladando poco a poco a su alma. El Espíritu de Dios está abarcando otras áreas de su vida. El Espíritu se está adueñando, apropiando, conquistando y colonizando otras áreas de su vida. Y de pronto usted no lo nota, pero el diablo, que aunque dice soy diablo y no bruto, es tanto diablo como bruto, porque con estos ataques y con esa revolución que se arma en nuestro interior, eso se convierte en un mecanismo para que usted entienda lo que está haciendo el espíritu y por qué el diablo se está rebotando de esa manera. Veo otra ley en mis miembros que se revela, mire, la carne revelada contra la ley de mi mente. O sea que la mente ya quería y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí es como un tire y afloje, ¿no? Ahora un tire y afloje entre el Espíritu de Dios y el diablo, no. O sea, eso es como el huesito del pollo, ¿sí? Ese huesito así. Que el uno cogía de un lado y el otro cogía de otro lado. ¿Alguien alguna vez hizo eso? ¿Alguien alguna vez jugó a eso o no? Responda, por favor. ¿Lo hizo o no lo hizo? Dice que sí. Muy bien. Muy bien. Usted va a jugar a eso con un huesito de un pollo español. ¿Cómo es jugar a eso con el huesito de un pollo español? Creo que lo mismo que jugar a eso con el huesito de un pollo chipchombiano. Entonces el huesito está ahí, pero no se trata de que el Espíritu de Dios agarra de un lado y que el diablo agarra del otro, ¿no? Porque lógicamente, si el Espíritu de Dios jala de ahí, le arranca el brazo al diablo. No, entonces es un jaloneo entre quién? Es un jaloneo entre mi espíritu humano y el espíritu del diablo. ¿Y dónde se produce el jaloneo? En la carne. ¿Exactamente en dónde? En el alma. Porque el alma está siendo conquistada por el espíritu. Ya usted tiene conocimiento en su cabeza, hay conquista. Ya usted tiene versículos en la cabeza, hay conquista. Ya usted se acuerda de los versículos, hay conquista. Usted patina, tiene un lapsus y como Pepe se queda hora y media así. Pero reacciona, hay conquista. En su corazón usted quiere hacer las cosas de Dios, hay conquista. Dese cuenta lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Hay conquista. Y el diablo dice, no puedo permitir esa completa conquista. El diablo sabe que al final de cuentas el Espíritu de Dios termina conquistándolo todo. Pero también el diablo sabe que la voluntad de nosotros juega un gran papel acá. Entonces si a uno si a uno lo embolata, le embota la cabeza, lo estupidiza parcialmente, y uno comienza a pensar por allá en los huesitos del pollo europeo, pues entonces no avanzamos, nos estancamos, ahí nos quedamos y nos preguntamos, ¿será que Dios sí tiene algún propósito conmigo? El diablo, este sí es mucho. Y yo creo que el espíritu dirá, este de verdad que sí es mucho, ahí otra vez, en las mismas. Y mire cómo se siente el espíritu en el versículo 24, cuando ocurre ese jaloneo. Miserable de mí. ¿Y cuál es el clamor? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo, no dice alma de muerte, sino cuerpo de muerte, porque ahí ya lo único que falta por conquistar sería el cuerpo, que todavía le dice a la carne, venga mamita, pero si antes pecábamos, ¿por qué ahora no? Y el alma dice, yo no sé qué me está pasando. Pero es que ahora en mi mente hay textos, hay versículos, hay Biblia, hay doctrina, hay teología, y ahora en mi corazón, ¿se acuerda de un corazón nuevo? Corazón nuevo, no sé, ahora yo quiero cosas nuevas, ya no quiero seguir siendo la misma, y el cuerpo no me va a salir con esas. Y el alma no sé qué me está pasando, y en medio de ese debate, en medio de ese dilema, pues el Espíritu dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y por hoy, hasta aquí llegamos. Ahí lo dejamos para poder dentro de 8 días conectarlo con el último tema de esta parte. Y el último tema de esta parte se llama las condiciones. No se lo pierda, por favor. Glorioso Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, tú eres bueno, magnífico, eres excelente. Nos has dado tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque en esta clase hemos pasado por momentos tensos, hemos pasado por momentos de no acordarnos, pero después todo fluyó, porque tú te hiciste cargo, Señor Dios, de la reunión y nos llevaste a comprender grandes verdades, Señor. Y entre risas, y entre chanzas, y entre el buen sentido del humor, nos has hecho entender grandes doctrinas, cosas grandes y ocultas que nosotros no sabíamos. Gracias por todos los que se conectaron. Gracias por cada persona, por el entendimiento de todos, por los que participaron, por los que no participaron. Yo te doy gracias por todo el mundo, Señor. Y te pido que cada uno sea edificado, Señor Dios, en ese conocimiento. Bendito Rey. Gracias por ayudarnos a entender que el mismo conflicto por el que pasó Pablo es el mismo conflicto por el cual pasamos nosotros todos los días. Pero ese conflicto, en lugar de ser una derrota, es un buen indicador de cosas buenas que están pasando en nuestro interior, Señor. Ayúdanos dentro de 8 días a tener el conocimiento fresco para poderlo conectar con el tema que viene. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.